El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escuche al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Invoquemos, como siempre lo solemos hacer, al Espíritu Santo, para que Él nos dé ese don de entendimiento y sabiduría, para comprender y meditar lo que nos dice la palabra, lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Digan una sola voz conmigo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, e enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Madre del Resucitado, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, nuevamente les saludo a todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, en este jueves sacerdotal, jueves de celebración eucarística. Y qué más que comenzar esta asamblea de adoración al Señor con la celebración de la Santa Misa, escuchando la palabra y participando del pan único y verdadero, que es la misma Eucaristía. Comienzo haciendo la reflexión de la palabra, pero quiero fundamentarme sobre todo es en la primera lectura de lo que nos ofrece la liturgia de la palabra para el día de hoy, que es de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes de eso, quiero explicarle que quizás algunos de ustedes ya lo saben, pero es bueno recordarlo, y es que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, leemos la palabra de Dios, recuerde que una cosa es el texto, que es lo que nosotros acabamos de leer, y el contexto, que es todos los acontecimientos que sucedieron en esa lectura que se acaba de leer. Bien, texto y contexto. El texto, lo que ahí dice, el contexto, todos los acontecimientos, las situaciones, la cultura, todo lo que sucedió en ese momento y que están escritos de manera directa o indirecta en las Sagradas Escrituras. Por otro lado, también hay que tener en cuenta algo, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, surgen dos cosas que son sumamente necesarias. La primera, ¿qué dice la palabra de Dios? Y la segunda es, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Eso nosotros tenemos que entenderlo. ¿Qué dice la palabra y qué me dice a mí la palabra? Entonces, yo por ejemplo leo el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio de hoy habla de esto, esto y esto. Ajá, pero ¿qué me dice a mí ese Evangelio? Porque para leer cualquiera lee, para anunciar cualquiera anuncia, para leer la palabra pues cualquiera lee la palabra. Ajá, pero no se trata solo de leerla, que hay que leerla, sino después de haberla leído, ahora ¿qué me dice a mí la palabra? Por eso repito, ¿qué dice la palabra y qué me dice a mí personalmente la palabra? Recuerde que las Sagradas Escrituras pues habla, y Dios habla a través de la palabra según las necesidades de cada uno de nosotros.
¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque hoy en el Evangelio encontramos el libro de los, en la primera lectura encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos narra un acontecimiento bastante bonito e interesante, y es un personaje que se llama Felipe. ¿Y qué sucede con Felipe? Bueno, dice que Felipe, inspirado, movido, impulsado por el Espíritu Santo, se consigue a un etíope, que era, ¿por qué le dicen etíope? Porque era de Etiopía. ¿Y qué sucede? Que este Felipe se encuentra a este hombre y le pregunta: ¿entiende lo que estás leyendo? ¿Sabe lo que usted está leyendo? ¿Sabe lo que usted está meditando? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba leyendo un pasaje bíblico que era del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Isaías. Y entonces hay algo bastante interesante, y es que dice el etíope: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Mire, fíjese la palabra del etíope, ¿no? Y por eso el Espíritu Santo impulsó a Felipe a encontrarse con este hombre. Y por eso es que cuando llega, Felipe le dice: ¿entiende lo que está leyendo? ¿Sabe lo que está leyendo? Y el hombre, muy humilde, dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Aquí surgen dos o tres ideas, mis queridos hermanos. La primera: la Sagrada Escritura es una explicación de lo que Dios quiere para con nosotros. La Sagrada Escritura es la narración, es la revelación, la explicación de un Dios grande que es misericordioso, que es amoroso y que quiere la salvación de cada uno de nosotros. La Sagrada Escritura es la explicación de que Dios es misericordia, de que Dios es amor, de que Dios es perdón, de que Dios es reconciliación, de que Dios es cercanía, de que Dios está con nosotros. Esa es la palabra, la revelación, la explicación. El etíope estaba leyendo el pasaje bíblico del profeta Isaías, pero él no había entendido eso de que iba a ser llevado o fue llevado como cordero al matadero, fue llevado de esta manera. Se estaba refiriendo ciertamente a Jesús, pero él no entendía. Y a veces quizá nos puede pasar a nosotros, mientras no nos expliquen la palabra de Dios, ¿cómo vamos a entender el misterio divino? Por eso es que cuando nosotros empezamos a amar la palabra, empezamos a amar a Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra, nosotros conocemos a Jesucristo. Cuando empezamos a meditar la palabra de Dios, nosotros empezamos a meditar los misterios de Dios. ¿Quién ama a Dios de verdad? Quien ha empezado a amar la palabra. ¿Quién se enamora de Dios de verdad? Quien ha empezado a enamorarse de la palabra. Porque ¿cómo conocemos nosotros de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros de Dios? Desde las Sagradas Escrituras, desde la palabra. Por eso, hermano, si usted conoce la palabra, conocerá a Jesucristo. Si usted ama la palabra, amará siempre a Jesucristo. Si usted medita la palabra, usted siempre meditará los misterios del Dios de la vida. Amando la palabra, amamos las cosas sagradas. Amando la palabra, amaremos lo que viene de Dios y al mismo Dios en nuestras vidas. Por eso vuelvo a repetir la primera idea, y es que las Sagradas Escrituras es la explicación de un Dios grande, misericordioso y amoroso. No es solamente un libro, no es una lectura, no, es el mismo Dios que se revela a través de Jesucristo. ¿Quién nos enseña el camino del Dios de la vida? Jesucristo. Y para poder conocer a Jesucristo tengo que conocer las Sagradas Escrituras, tengo que conocer la palabra, aprender a amar la palabra, aprender a amar lo que me dice la palabra. Hermanos, hoy nosotros tenemos muchos grupos en esos teléfonos. Tenemos el grupo de la familia, tenemos el grupo del colegio, tenemos el grupo de no sé qué, el grupo de la iglesia, el grupo de aquí, el grupo de allá. Normalmente, alguno de esos miembros de esos grupos está pasando algún evangelio del día o está pasando una palabra del día. No se quede solo leyendo el trozo del evangelio o de la lectura o del salmo que le acabaron de enviar. No se quede solamente con la lectura, léala, pero después siéntese por allá en un rincón, vaya a un lado donde nadie lo moleste, donde nadie lo interrumpa, y después de haberlo leído diga: ¿y ahora qué me dice a mí la palabra?
no se quede solamente en las Sagradas Escrituras, ese trozo evangélico o de lectura o de salmo que le envían una lectura más. No, usted lee y ahora, ¿qué me dice a mí la palabra? ¿Qué me dice hoy la Sagrada Escritura a mí? ¿Qué me quiere decir el Señor a través de este evangelio? ¿Qué me quiere decir el Señor a través de este salmo? ¿Qué me dice el Señor a través de esta lectura? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me quiere explicar el Señor? Segunda idea, escuche bien. Dice a veces algunas personas por allí, pero padre, yo la verdad no leo las Sagradas Escrituras. ¿Y eso por qué? Es que yo no entiendo nada. Aquí no se trata de entender, hermano, que ciertamente tenemos que entender, cómo no, eso estamos claros. Pero aquí el objetivo, la primera idea no es entender la palabra, que hay que entenderla. Yo estoy de acuerdo con eso y por supuesto que sí, porque si no, ¿cómo sé yo qué me dice? Sino aquí se trata de conocer la palabra. Cuando usted conoce, usted entiende. A ver, le voy a colocar un ejemplo bastante sencillo. Usted se está enamorando del muchacho. A ver, muchacha, usted se está enamorando del muchacho, de un joven, se está enamorando. Y usted empieza a preguntarse, ¿pero por qué él actúa así? ¿Pero por qué él hace esto? ¿Pero por qué él hace aquello? ¿Pero por qué actúa de esta manera? No entiendo. ¿Ve? Si usted viene y me pregunta a mi padre, ¿por qué él actúa así, hace eso, vive de esa manera? Yo no entiendo por qué. Yo le respondería, conózcalo más y lo entenderá. Cuando usted lo empieza a conocer más, sabe quién es su familia, quién es su papá, quién es su mamá, dónde trabaja, dónde se desenvuelve, dónde ha crecido, cómo fue su infancia, quiénes son sus amigos. Usted lo conoce más, usted va a llegar un momento que dice, ah, claro, ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo que es un peleón. Pues claro, el papá en la casa es un peleón de primera. Ahora sí entiendo. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Ah, claro, ahora sí entiendo esto y aquello. Claro, pero ¿cómo se dio cuenta usted? Usted se da cuenta es conociéndolo. Entonces, cuando usted conoce, escuche bien, cuando usted conoce, entiende. Cuando usted conoce algo o usted conoce a alguien de verdad, usted empieza a entender ese algo o empieza a entender a ese alguien. Mientras usted no conozca, usted nunca entenderá. Entonces, segunda idea, antes de entender la palabra, conozca la palabra. Cuando usted la conoce, la empieza a entender. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en su propia vida, me imagino que sí. Aquí quizá muchas de las personas que están en esta celebración han empezado a amar la palabra. Y quizá antes no entendían, pero empezaron a conocerla y ahora sí entienden. Antes no entendían por qué la Eucaristía, por qué la palabra de Dios, por qué el sacramento, por qué, quizás no entendían, pero cuando empezaron a conocer, es decir, a meterse en medio de, empezaron a decir, ahora sí entiendo. Y yo antes hacía esto, pero ahora, y yo antes, claro, empezó a conocer. Y cuando empieza a conocer, ¿qué termina como resultado? A entender. ¿Quiere entender a alguien? Conózcalo. ¿Quiere entender usted la palabra de Dios? Conózcala. Punto. Eso es todo. Tercera y última, mi querido hermano. Escuche bien esto. Mire, si no hay nadie en quien se la explique, pues bueno, es verdad, a veces nos puede pasar, nos puede suceder. Quizás no tenemos nosotros a alguien que nos explique las Sagradas Escrituras. En la misa el Padre nos predica y nos habla de la palabra. Ajá, pero si no está el Padre, ¿quién me la explica? Mire, mi querido hermano, esté el sacerdote o no esté el sacerdote, pero usted va a meditar la palabra, pídale a alguien muy especial que le dé la iluminación, que le dé la gracia, que le dé la ciencia, la sabiduría para poder conocer y entender las Sagradas Escrituras. Y ese alguien se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo no sé, en lo personal yo respeto a cada quien, pero en lo personal yo cuando voy a predicar primero invoco al Espíritu Santo para que coloque palabra de sabiduría y sepa qué uno decirle a la gente, aunque uno haya preparado, haya leído la palabra. Pero a ver, muchas cosas uno puede preparar para la predicación, pero al momento de la predicación como que los tiros le van por otro lado y uno dice, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque no es lo que usted quiere decir, es lo que Dios quiere decir. Entonces el Espíritu Santo, y eso hay que entenderlo,
Por eso es que dice al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles que Felipe fue impulsado o movido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No fue que le dijo un vecino, una vecina, un amigo, una amiga, mire, vaya y hable con el etíope. No, dice impulsado. ¿Qué cosa? Nada más y nada menos que por el Espíritu Santo, movido. Y fue y le digo al etíope, ¿entiende o no entiende? ¿Ve? Cuando nosotros invocamos esa presencia del Espíritu, somos movidos por la presencia del Espíritu, dejamos que sea Él el que nos va instruyendo poco a poco y nos va iluminando. Eso sí, bajo los lineamientos, canales, como la Madre Iglesia nos enseña, no como querramos interpretarla, porque hay que también tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, pero dejemos actuar al Espíritu Santo. Señor, ¿qué me dice? Señor, ¿qué me enseña? Señor, ¿qué me muestra? Señor, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí, Señor? Hay que hacer el eco de la palabra. ¿Qué quiere de mí, Señor, para hoy? ¿Qué buscas de mí? Porque yo. Y empieza a orar. Y cuando usted se da cuenta, está orando con la misma palabra. Está orando. Y con la palabra se ora. Padre, ¿y cómo se ora? Bueno, hay que enseñar, pero cuando usted empieza a meditar y empieza a hacer eso una acción interior, y usted empieza a repetir alguna de las frases que la palabra, que el evangelio, que el salmo le está impactando, usted termina haciendo oración con alguna frase o alguna palabrita de ese evangelio. Eso se llama eco de la palabra, pero hay que meditarla. Y la fuerza se la va a dar el Espíritu Santo. Eso créanlo, mi querido hermano. Por eso es que usted no se siente a leer la palabra como si fuera un libro ahí más. No, está leyendo el libro sagrado. Y si es algo sagrado, pues alguien sagrado me lo tiene que explicar, me tiene que iluminar. ¿Y quién es el sagrado? El Espíritu. Entonces, lo sagrado con lo sagrado. Yo no voy a leer una novela, yo no voy a leer una noticia del diario, yo no voy a leer nada de eso. Yo voy a leer es la palabra, es sagrada, pues alguien sagrado me iluminará. El Espíritu Santo. Por eso, ven Espíritu Santo, dame el don de entendimiento, quiero entender, quiero vivir, quiero meditar. Ayúdame, Espíritu Santo. Mi querido hermano, termino con esto. Cuando usted empieza de verdad a amar la palabra y empieza a vivir en la palabra y a conocerla y a entenderla, mire, usted empieza a sentir cambios en su vida. Usted empieza a sentir cambios, porque es el mismo Dios quien le está hablando. Es el mismo Dios quien le anuncia, es el mismo Dios que le dice: o corre o se encarama. ¿Qué piensa hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con su vida? Es el mismo Dios que se lo va mostrando, y usted empieza a ver cambios en su vida. ¿Y por qué esto? ¿Por qué, Padre, ahora yo? Porque empieza a amar la palabra. Y si empezó a amar la palabra, ¿a quién empezó a amar? A Jesús. Y empezó a conocer la palabra. Y si conoce la palabra, ¿a quién conoce? Pues a Jesús. ¿Ve? Pero hay que meternos en esto. Me gusta esta lectura. Yo a ustedes les comentaba la otra vez que a mí una de las cosas que más me gusta de las Sagradas Escrituras en el tiempo de la Pascua es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me gusta mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí narra toda la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Cómo esa gente movida por el Espíritu Santo, cómo esa gente tenía, como solemos nosotros decir a los gochos, ¿no? A los venezolanos, los guáramos para predicar. Y no le daba miedo, no les daba pena, y iban y hablaban con el uno, pero todos eran impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y a veces uno católico, bautizado, confirmado, y usted no ve que a veces uno anda como tembleque. ¿Qué le dice a usted la palabra? Ay, no sé. Hay gente que asiste a círculos de oración, a círculos bíblicos y cosas de esas, que está bien. Pero hay gente que solamente escucha, ¿y a usted qué le dice la palabra? No me dice nada, no me dice nada. Y a usted no le dice nada. Ay, Dios mío. No, a mí no me dice nada. No, a mí no me dice nada. Uy, pero usted está muy bien entonces. Ojalá yo quisiera estar como usted. Muy bien. ¿Entendido el mensaje? ¿Explicado? Bueno, hermano, pues ánimo a amar las Sagradas Escrituras, a conocer las Sagradas Escrituras y a vivir de las Sagradas Escrituras. Amén. Que el Dios de la vida los bendiga, los acompañe y los llene a ustedes siempre de muchas bendiciones.